Hay historias que no se encuentran en los archivos, no están en manuales ni en discursos. Son historias que se transmiten con la mirada, con el gesto, con la manera de sostener la vida día con día. Esta es una de esas historias. Bienvenidas, bienvenidos a Lecciones que no están en los libros. Hoy escuchamos la voz de Artemia Laura, maestra, trabajadora social, madre, mujer que ha cantado su propia memoria. Gracias, maestra Artemia Laura, por abrirnos este espacio y sobre todo por abrirnos su corazón. ¿Cómo te presentamos? ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Cómo te gusta que te llamen? Laura, siempre le dice Laura. Muy bien, pues maestra Laura, coméntanos, ¿cómo era el lugar donde creciste? Hay un bello lugar, es el sector Independencia, Jardín de las Capuchinas, Templo y Jardín de las Capuchinas. Fue una hermosa niñez, porque teníamos mucha sociabilidad con nuestros vecinos. Conocíamos sus nombres, sabíamos cómo vivían. Era una cosa muy bonita entre los vecinos. Sí. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué años estamos hablando? Yo soy del año de 1937, entre los 42 y 43 años. Era pequeña, pero lo recuerdo muy bien. Recuerdo hasta el nombre de mis vecinos. Nos querían mucho, nos veían como si fuéramos familia. Sí. ¿Qué colores, qué olores, qué personas recuerdas de tus primeros años? Personas más cercanas, aparte de tus vecinos. Don Refugio, que nos contaba cuentos y a veces nos hablaba de los que había temblores, que posteriormente nos tocó uno de los primeros temblores nos tocó. A mí me dio risa porque era festividad, el santo de mi padre, había mucha visita, nos sentaron en unas calabazas muy grandes, empezaron a moverse las calabazas y nosotros lo tomamos como juego. En realidad no pensábamos que era una cosa grave y reíamos, gozamos el temblor, vamos. Ajá. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre, José Jesús Estrada Ortiz, un hombre muy próspero, un padre excelente, padre excelentísimo. Fue para mí todo, mi padre. ¿Recuerdas algún personaje de los cuentos que te contaban tus vecinos? Nos hablaba de los vampiros y entonces para nosotros pues no sabíamos si eran los... Él nos relataba cómo era un vampiro. Nos decía que eran unos pájaros negros, que tenían que eran como unos ratones y eso nos asustaba, ¿sí? Él le daba risa. ¿Sí? Y decía, hay que tener mucho cuidado, hay que dormirse temprano, hay que portarse bien, si no aparecen los vampiros. ¿Y si te dormías temprano? Sí, nosotros ya a las 7:30 ya estábamos en casa. Y a las 6 de la mañana al baño, a bañarnos, a arreglarnos para empezar a ir no habría preescolar, era parvulitos. En la escuela Benito Juárez era el parvulitos. Sí. La directora nos servía como maestra porque no había más personal. Una maestra preciosísima, muy cariñosa con nosotros, nos enseñaba a cantar, a desfilar. Era una cosa preciosa aquello, sí. Creo que es lo que recuerdo de mi niñez, de entre los 4 o 5 años que nos llevaban a la escuela temprano. ¿Ella te enseñó a leer, la maestra, la directora? En ese tiempo nos empezaban a las vocales, después con las consonantes, para podernos, que pronunciáramos lo que nos iban a cantar, ¿sí? Las canciones que de la hormiguita, que la hormiguita con su paraguas, y nos enseñaba a bailar y a movernos. Canciones infantiles de la época que nos despertaba pues más cariño, y después nosotros íbamos a nuestro hogar y poníamos también esos cantos y jugábamos que a las comiditas, y que pues ya hacíamos amistad con las demás niñas del barrio. Como la del chorrito, que se hacía grandote y se hacía chiquito también. Y nosotros pues
alzábamos el vestido y si para agüitas, pues nosotros bailábamos, ¿verdad? Y eso despertaba en nosotros una emoción muy grande. ¿Qué significó para ti la escuela siendo niña? Ahóndanos más al respecto. Yo sentía como que era mi segundo hogar, porque era tan, nos recibían con tanto cariño. Recuerdo que el día del niño, ya festejaban el día del niño. Nos daban unas bolsitas y no había mucho dulce, pero nos daban unas galletitas de animalitos. Ay, pero a nosotros era un encanto. Y unos chiclosos que se usaban entonces, para esto de nosotros era un regalo grandísimo, ¿no? De surtido rico. Surtido rico, desde luego. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Cuando inicié la primaria, inicié en la escuela Mariano Jiménez, una escuela de educación completa, completísima para niñas y señoritas. Aprendimos de todo puedo decir, hasta hacer lumbre con carbón y yocote, porque era nuestra cocina y empezamos a cocinar, empezamos en los primeros años al bordado y así fue pasando el tiempo. ¿Cómo fue que yo decidí ser maestra? No sé qué despertó en mí, que yo me abocaba a hacerle la fiesta el día de los maestros y formaba los grupos que cantaran, que bailaran, sin tener conocimientos. Tenemos un maestro de piano de canto, porque ya teníamos coros, y eso despertaba en mí para que yo deseara que las maestras tuvieran su fiesta. Eso fue lo que desperté en mí, formar los grupos. Pensé, no, entonces uno no sabía nada de liderazgo. Y yo cómo me atreví, decía cómo me atrevo. Y le decía al maestro de danza, que era un maestro muy reconocido en esta época, que me supervisara los grupos que iban a bailar para la festividad de los maestros. Al de canto también. Y ellos me atendían. No sé, entre mis ideas se lograba hacer lo del Día del Maestro. Pertenecía a la banda de guerra. La tercera generación fue mi hermana la mayor, mi hermana Coti, que acaba de fallecer, y yo la tercera generación. Y ya llevamos ahorita la cuarta generación con una nieta. Tuve que prepararme muy bien, fijarme cómo los maestros dirigían los grupos para poder yo hacer un papel digno. Pero yo tomé como referencia cómo me trataron a mí, cómo se me educó, el respeto al maestro, desde la directora, desde el primero, segundo hasta el sexto grado, cómo se manejaban los grupos. Me fijé tanto que yo recibía con mucho afecto a mis alumnos, desde los pequeños hasta los grupos que tuve en las escuelas Sebas, en la escuela David G. Berlanga, donde pues me sentía muy satisfecha con todo lo que ellos me decían, que querían lograr ser más en la vida, y decía, lo vas a lograr. Hacíamos las pruebas de conocimientos y le decía, tú tienes muchos conocimientos, tú vas a lograr ser una persona grande. Si tú te aplicas, en 2 años haces primero, segundo, en otro segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, y te vas a la secundaria. Y así se logró, en los años al menos que yo estuve trabajando esos programas, se logró tener generaciones de abogados y médicos que me encantaba ver y encontrar que decían, maestra, logramos lo que usted nos dijo, lo hicimos. Y les dije, ya ve, que estudiar y ser constantes en el estudio y tener todo el respeto a la educación engrandece al alumno y al hombre. Nosotros somos unos convencidos de que la escuela transforma la vida de las personas y sabemos
que tú tuviste un acercamiento muy importante en lo referente a la educación con los adultos. En la escuela nocturna, creo, si estoy mal me corriges. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Bueno, las personas llegaban a veces muy dolidas porque se sentían menos en la sociedad, inclusive en la sociedad familiar. Decían que ellas no valían, tanto señores como mujeres que tenían hijos ya profesionistas, médicos, ingenieros, personas del ejército, eran sus parejas, se quejaban que ellas se sentían desvalorados como sociedad porque no los tomaban en cuenta. Y que ellos a veces hasta lloraban las personas. Yo, no llores, tú puedes salir adelante, tú eres grande, tú sabes porque es que yo no sé, digo, no vamos a hablar de matemáticas ni altas ciencias, aritmética, historia de nuestro país, geografía, cosas sencillas. Tú estás viviendo en la realidad. Tú sabes matemáticas, aritmética, porque tú vas a comprar la cebolla, los jitomates, las tortillas, sumas, restas, podemos dividir y conocer las fracciones y poco a poco. Tu enseñanza va a ser poco a poco. Lo que tienes que es tener mucha confianza en ti y en lo que se te va a enseñar. Y tener mucha responsabilidad de tu aprendizaje. No aventar el aprendizaje o hacer un lado. Porque eso es lo que te va a sacar a ti a lograr lo que tú deseas. Ser lo mismo, ser una abogada, ser una doctora, ser una enfermera, la profesión que te guste. Tú lo vas a lograr y ustedes lo van a lograr, muchachos. Es decir, alentar al alumno, no por ser adulto y que eres ignorante, no, nadie es ignorante, porque todos sabemos algo. Todos los mayores tienen algo que enseñarnos a nosotros. Si nosotros no queremos escuchar a los mayores, estamos muy equivocados, porque hasta en la medicina natural nos enseña cómo curarnos una enfermedad que nos está ahogando. Simplemente con un papel lo picas y le pones esto y se te quita toda esa enfermedad. Entonces hay gente que yo aprendí tanto de esas gentes, tengo anotado todas esas cosas que yo aprendí. Digo, así es de que no se quejen de que no pueden aprender. El que quiere, puede. Maestra Laura, tía Laura, ¿hubo algo que tus alumnos adultos te hayan enseñado? En cuanto a lo social y familiar, sí. ¿Qué fue lo que te enseñaron? Pues ellos hablaban muchas veces de desavenencias familiares, de no matrimonios bien avenidos, de que pues había conductas, ¿verdad? Las parejas que no, como que ellos decían que bueno, tanto las mujeres como los hombres se quejaban, ¿verdad? Encontramos en estudios de la familia que no había integración familiar porque no estaban casados más que eclesiásticamente y no civilmente, y tenían problemas también de registro de los menores. Y otro problema es que no había capacitación en los padres de familia, eran entonces albañiles, no sabían de nada de plomería, de herrería, todo, hasta la fecha creo que se hacen las cosas igual. Hay mucha gente que en el adulto nunca ha visto talleres para capacitar a esas personas que se dedican a esos trabajos. Son trabajos que los hacen eventuales nada más porque lo que ven o lo que leen o alguna cosa, pero nunca ha habido capacitación en la cuestión de los adultos, y por eso es que hay mucho problema actualmente también de familias que están sufriendo porque los adultos mayores no tienen ni profesión ni saben de algún otro trabajo que puedan ellos desempeñar, ¿verdad? O que tengan una constancia para ellos trabajar. Sabemos que hubo una etapa muy importante también en tu vida trabajando con jóvenes en el albergue tutelar. Cuéntanos, platícanos, ¿cómo llegaste ahí? Yo me instruí en la Ciudad de México, tengo una fotografía donde estaba un sacerdote que tenía un albergue
tutelar de niños y jóvenes. Entonces, con familiares me conecté con el padre Cacho, que así le llamaban, y me dio la oportunidad de asistir a su institución, y empecé a ver cómo se manejaba la situación tanto de los niños como de los jóvenes. Ellos los enviaban a colegios a los niños para que se instruyeran en la primaria, a los jóvenes que ya tenían ya la primaria, secundaria, y iban moviendo poco a poco a los jóvenes. Los jóvenes desempeñaban sus labores, los grandes, en tender sus camas, en bañarse, en asearse. A los menores se les ayudaba. Los recibían, desde luego la atención era muy buena, porque empezaban por cortarles el pelo para que no hubiera contagio de animalitos en la cabeza, cortarles sus uñas, bañarlos, darles su pijama, darles sus uniformes, sus pañuelos para que se asearan sus narices, y se les empezaba a ubicar en primero, en segundo, según se les veía su capacidad de los niños. Ya en esa época ya entraba psicología. Los psicólogos, pedíamos ayuda de psicólogos de la Universidad Autónoma de México para que estudiaran la situación de los niños y también la cuestión familiar. Y entonces yo fui aprendiendo de todo eso para poderme ir instruyendo todo lo que se llevaba allá, para cuando yo estuviera como trabajadora social poder llevar a cabo programas, ¿verdad?, tanto de educación formal del niño, desde cómo sentarse a la mesa, cómo usar las cucharas y todo, porque los niños eran niños que se encontraban en la calle, en Carrillo, en el Mercado de Independencia, niños de la calle, muy despreocupados por los familiares, niños que sus madres trabajaban en la zona de tolerancia, que a veces tenía que visitar la zona de tolerancia para decirles que nos ayudaran con los niños los fines de semana, que no encontrábamos mucho apoyo, y nos teníamos que quedar con los niños sábados y domingos para que los niños se pudieran estar tranquilos viendo, sacarlos a jugar, porque no había televisores, no había televisores en el albergue tutelar, sino que los niños salieran a jugar la pelota, lo que ellos quisieran, ¿verdad?, durante esos 2 días. Y así se fue sobre la marcha, prestar el servicio y que todo fluyera. Yo estuve durante 5 años, tuve 5 directores, aprendí mucho de ellos, pero no sé qué me verían que decidieron mandarme a capacitarme en la cuestión penitenciaria, y de ahí ya me cambiaron a penitenciaría, y que le digo que estuve en varios centros reclusorios, como en Puebla, en el Distrito Federal, en Jalisco. Visité muchas cárceles de distritos, visité aquí también cárceles en Michoacán que estaban terribles, nada más no tenían ni dónde dormirse ni nada, ¿no? Entonces todo eso me hizo aprender y empezar a llevar un programa, buscar la forma de mejorar, porque no había baños, sino había nada más fosa séptica con tambos para que se echara el agua. Los mismos reos, yo bajaba a porque eran galeras, no eran dormitorios, eran unos galerones con unos fierros, había lazos y petates o cartones, no había cobijas, no había nada, había una tortillería y había donde se cocinaban los frijoles. Ellos de alguna manera tenían que tener algo para comer, frijoles y tortillas, ¿verdad? Los que sí tenían su comedor, su tienda, tenían una especie de pequeña, lo que son ahora estas tiendas donde se surte uno de todo, eran los del cártel. Ellos sí tenían televisión, tenían una área muy buena donde tenían sus regaderas y agua caliente y todo, pero en general los demás no tenían nada. Entonces yo tenía que abocarme a que mejoraran esos dormitorios y a decirles a ellos que tenían que ponerse las pilas para tratar de que se mejoraran los dormitorios donde ellos estaban, que sus familias también nos ayudaran, ¿verdad?, a comprar colchonetas y a mejorarles dónde dormir, a decirles a las esposas: aquí su esposo está sufriendo, no tiene más que esto, y háganos favor de comprarle una colchoneta, traerles sus cobijas y su jabón para que laven su ropa,
pues todo esto igual que en la sección de mujeres, ¿verdad? A mí me dijeron que fuera la directora de la sección de mujeres y dice, no, es una responsabilidad muy grande. Yo me hago cargo de ellas, pero no como directora. Busqué la manera de que ellas se llevaran bien, quién cantaba, quién bailaba, quién bordaba, quién tejía, cómo estaban sus camas. Ahí sí recibí ayuda de un señor que tenía un programa en la radio, Pepe Bolaños. Él con un grupito nos empezó a mandar camitas que son de fierro, pues, ¿sí? Nos empezó a mandar camitas, se empezó a mejorar algo. Y se les hacía su 10 de mayo a las madres de familia. Era un sacrificio muy grande porque pues entonces eran 104, a veces eran 112. Se les preguntaba, ¿qué quieren comer ustedes? ¿Qué es lo que les gusta comer ustedes? Queremos pozole, van a tener pozole. Buscaba yo quién me va a cocinar pozole para esta cantidad de huevos, que me hicieran unos peroles grandes. Cómo conseguía la carne, el chile, las cebollas y todo con mi familia. Todos me apoyaban. ¿Quién me daba más barata la cabeza y a veces me regalaban? Mi vecino, el señor, ¿cómo se apellida? Él tuvo carnicería, fue director de aquí de donde llegan las reses. Él me daba hasta 4 o 5 cabezas y a menos precio y a veces me regalaba y se les hacía pozole en grande a las señoras. Se les preguntaba que querían mole les vamos a hacer. Y entre otra maestra y yo hacíamos y nos cocinaba una persona que era del ejército que estaba destinado a la cocina, ¿sí? Y la tortilla pues también la compramos ahí en la misma penitenciaría para que tuvieran su tortilla, su mole con pollo y su pozole, y lo demás la familia nos ayudaba, que los rabanitos, que la cebolla, que la lechuga, todo, ¿sí? Se les atendía. Es lo que le transforma a uno, sentir lo que está trabajando, sentirlo, tomarlo, estudiarlo mentalmente, qué se puede hacer, cómo puedo salvar situaciones. Estas gentes no tienen conocimientos, delinquieron por ciertas circunstancias. Voy a tratar de que esta persona reaccione y que ella piense que yo voy a ayudarla, porque muchos que cometían delitos y que decían, ayúdeme, sáqueme de aquí. Y que yo que estudiando veía, no lo hizo conscientemente, sino delinquió porque le dio la gana, porque sintió poder, se sintió poderoso. Él no puede estar afuera. El que tiene que pagar su sentencia, que la pague. Pero el que tiene que salir, porque me contaban las cosas tal como eran, y yo esas cosas se las mandaba al juez, a los jueces, tanto distritales como federales. Y así yo lograba hacer retornar a esas gentes a su lugar. Es decir, pues muchas veces decía yo, me atreví a hacer eso, pero tengo que hacerlo. Tengo que contar la realidad de lo que ellos me están diciendo, pero háblenme con la verdad. No quiero ir a las Islas Marías, háblenme con la verdad. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué se atrevió a dejar situaciones problemáticas a la sociedad? Usted está aquí por algo y mejor que vaya. Las Islas Marías no son malas, está muy bien, porque estuve ahí en las Islas Marías. Y ahí va a estar usted bien si se porta bien y si cumple bien. Y va a regresar usted como todo ciudadano. No crea que no quiero ayudar, lo estoy ayudando. Y tal lo voy a ayudar que se va a ir su esposo y se van a ir sus hijos con usted. Y si se lograbas que se fuera la familia. Entonces pues eso era muy bueno. Bueno, si se va a ir mi familia, pues sí, ¿verdad? Entonces hay cosas que se logran, que se pueden hacer, pero todo es querer y que siempre aparezca la verdad, ¿verdad? Porque es como se reforman las conductas de la gente que delinque y de los humanos. Sabemos que también escribes, que cantas, que creas, que compones. ¿Cuándo apareció en ti la necesidad de cantar, de escribir, de componer? Desde muy pequeña, mi señor padre en la hora por la tarde, ya de descanso, después de las tareas, porque hacíamos tarea para poder cumplir con la escuela,
se ponía a tocar la guitarra, tocaba muy bien la guitarra, mi madre tocaba la guitarra, sabían de música, y entonces nos ponía a cantar canciones, ¿verdad?, de folclore, y nos decía, hay oído, entonación, y nos ponía en dueto a mi hermana menor que yo, mi hermana Gracita y yo, hacíamos el dueto, y a él le gustaba mucho eso. Igual la hermana mayor le gustaba mucho el baile español, las jotas aragonesas, todo lo que era el baile. Entonces teníamos maestros de canto y teníamos maestra de danza, la maestra mayor. Nos ponía con los crótalos, que son las castañuelas, nos ponía unas nagüitas y nos ponía a bailar. Nos compraban alpargatas, porque la jota aragonesa se baila con alpargatas, y bailábamos las jotas aragonesas. Nos ponían la música, y así nació en nosotros el querer seguir bailando y seguir cantando. Por eso lo que nosotros aprendimos lo transmitíamos a los lugares que íbamos. ¿Qué de cierto es de que vienes de familia de artistas, de Amalia Mendoza de la Tariacuri, de los Tariacuris? ¿Recuerdas algo de eso? ¿Nos puedes compartir algo de eso? Sí, de mi señora madre, por parte de mi señora madre, sí, cuando nacieron los gemelos llegó a venir, por sus ocupaciones ellos no venían. Más bien cuando iba mis familias a Huetamo a visitarlos y eso, convivían con las familias. Pero ella sí llegó a estar en casa con mi mamá por conocer a los gemelos, ¿verdad? Y ¿Ella quién es ella? Amalia Mendoza, la Tariacuri. Entonces, pues nosotros perdimos mucho contacto con ellos porque pues fuimos creciendo, la educación, seguir uno, movimiento de voy aquí, voy allá, estudio aquí y estudio allá, pues ya se desliga uno de la familia, ¿verdad? Pero el gen del artista, ahí lo traes. Yo creo que sí, así. Hay otros, nos cuentan de otros parientes cantantes, pero nunca tuvimos contacto con ellos, ¿sí? ¿Recuerdas cómo se llamaban ellos? Ay, pues en este momento no recuerdo, pero fueron personas que se destacaron en la música folclórica de canto, ¿verdad? En el distrito, en la República Mexicana. Nosotros pertenecimos a los coros. Yo formé coros de adultos del internado Lázaro Cárdenas. Íbamos nosotros a las festividades que hacen cada aniversario de los exalumnos. Se hizo un coro de exalumnos con niños menores, y pues es muy bonito porque que le pidan a uno, ¿verdad? Aunque es bien difícil, porque con buenas voces las exalumnas, pero no les gusta que nadie las dirija, pero se logró que los niños del internado con los mayores cantaran canciones folclóricas. Guitarra, acompáñame, guitarra, sigue mi voz, mira que mi amor se fue y es muy triste mi dolor. Guitarra, sigue mi canto y así yo podré olvidar que mi canto con tus cuerdas mis penas podré olvidar. Guitarra, todo lo olvido cuando empiezas a vibrar. Tu sonido y mi canto hace leve mi pena. Yo ya no siento dolor, ya hay dicha en mi corazón, y mi canto con tus cuerdas alegra mi corazón. Guitarra, sigue mi canto, guitarra, sigue mi voz. Tu sonido quita penas y dan dicha al corazón. Guitarra, sigue mi canto, guitarra, sigue mi voz, que mi canto con tus cuerdas quitan tristeza y dolor. Ay,
qué bonita está la playa, donde se baila el danzón, donde mi gente lo baila, mi negro, y lo hace de corazón. Qué elegantes las parejas, llevan el ritmo y compás, y entregan sus corazones cuando salen a bailar. Veracruz, puerto de encanto, donde todo es alegría. No dejes de visitarlo, mi negro, ahí renace la vida. Si a Veracruz no has venido, corre, ven a disfrutar. Ahí renace la vida, nunca lo vas a olvidar. Veracruz, tarata, Veracruz, tarata, Veracruz, tarata, Veracruz, Veracruz, tarata. ¿Qué volumen tiene mi bella Carlota? Que cuando ella baila la sangre se me alborota. ¿Qué volumen tiene mi bella Carlota? Que cuando ella baila la sangre se me alborota. Esa novia mía se llama Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Esa novia mía se llama Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Ay, qué hermoso cuerpo tiene mi Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Ay, qué bello cuerpo tiene mi Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Pero qué inquieta es esta Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Pero qué inquieta es esta Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Baila, baila, baila mi bella Carlota, que cuando tú bailas la sangre se me alborota. Baila, baila, baila mi bella Carlota, que cuando tú bailas la sangre se me alborota. Ay, qué hermosa, hermosa está mi Carlota, que cuando ella baila la sangre se me alborota. Ay, cómo me aguantaron. Y esa fue la bella Carlota. Laura, ¿qué te gustaría decirles a quienes hoy enseñan, educan y acompañan? ¿Algún mensaje que quieras enviarles? Pues que el aprender el pensamiento lógico ayuda a veces a vencer obstáculos y nos ayuda a comprender a nuestros semejantes. Y de ahí pues podemos nosotros abrir nuevas fuentes, nueva vida para todo el ser humano que nos rodea y mejorar la vida de todos. Esta es mi última palabra. La educación no comienza en el aula, comienza en la vida, en la paciencia, en la escucha, en la ternura de quien decide acompañar a otros a conocer y a crecer. Esta fue la voz de Laura. Laura, una maestra de vida. Yo soy tu amigo Antonio Espinosa y hasta que nos volvamos a encontrar, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas. Lecciones que no están en los libros. Aprender de quienes han vivido.